La idea, por ejemplo, de que la quimioterapia de un niño tenga que depender del cálculo de ganancias de los dueños de una aseguradora para decidir si le van a aprobar el tratamiento, si lo van a dejar morir para comprarse otro yatemas, no es armonizable ni con las enseñanzas de Jesucristo, ni con las de Buda, ni con las de Confucio, ni con las de Jean-Paul Sartre, que era humanista teísta. Yo estoy hoy día entregado al Señor. Hay un aspecto que el pueblo ha visto, ¿verdad? Como los políticos de estos del bipartidismo se abrazan a la religión, y a mí me parece que eso es un insulto a los cristianos, porque siempre ha sido con la idea de congraciarse con los religiosos, ¿verdad? Y eso es un insulto a la inteligencia de la gente religiosa, porque ya ustedes han visto todo lo que ha pasado en Puerto Rico, ¿verdad? Desde aquel famoso católico pentecostal, el señor Joselló, católico protestante. Y eso nos hace más agradables ante los ojos de Dios. En total, para eso nos puso Él en esta tierra, para ser felices mientras continuamos con la labor divina de crear. Y entonces la entrega al Señor de políticos por ahí últimamente, ¿verdad? Desde Pierluisi. Yo estoy hoy día entregado al Señor por 4 años más. ¡Que viva La Palma! La encarcelación ahora de quien era la bandera de la religión dentro del Partido Nuevo Progresista. Era la persona a quien ellos reconocían como la persona contacto con todas las iglesias. Y ahora descubrimos toda esa podredumbre que había detrás de todo esto. ¿Qué piensas de eso, Julio, de esa utilización? No, hay un hecho histórico que lo vemos consistentemente, ¿no? Que no es exclusivo de Puerto Rico. El sistema necesita la legitimación del sector religioso para seguir aplastando al pueblo, ¿no? Y lo vimos incluso en Juan 18, verso 35, cuando Pilato le dice a Jesús antes de crucificarlo: tu nación y los principales sacerdotes te han traído a mí. ¿Quiénes lo trajeron? Los principales sacerdotes, ¿no? Porque el sistema necesita la legitimación del sector religioso. Nosotros estamos agradecidos porque sabemos que usted es un hombre trabajador, incansable. Lo hemos visto, lo hemos observado. Y mi opinión propia como pastora de esta casa: los pecados, los errores de los hombres, si Dios no nos descalifica, nosotros debemos dar oportunidades, así como Dios nos la ha dado también a nosotros. Porque el sector religioso es visto como aquel que guía al pueblo moralmente, ¿no? Y yo no me siento con la potestad de guiar al pueblo moralmente en cuanto a imponerle a la gente un código, ¿no? Yo sí predico justicia, ¿no? Y predico que eso es normas elementales de convivencia social, ¿no? Que incluso trascienden el cristianismo. Pero como el sistema necesita esa legitimación del sector religioso para seguir aplastando al pueblo, pues estas personas opresoras siempre han tenido a su lado a líderes religiosos que les justifiquen los abusos que están cometiendo contra el pueblo y que, digamos, les laven la cara ante el pueblo. Conmigo, por supuesto, no cuenten para eso, ¿no? Y no me interesa recibir dádivas, no me interesa que me den $32 millones para la construcción de un templo, mientras en Vieques, por falta de hospital, una niña murió porque no pudo ser trasladada a tiempo a la Isla Grande. Me interesa estar del lado de la justicia, que es del lado que Jesucristo hubiese estado y siempre estuvo, ¿no? Entonces sí es un insulto al pueblo utilizar la religión como una estrategia para manipular a las masas, ¿no? En el caso suyo, Jennifer González, ¿qué pasó con la crisis que usted iba a crear
en Washington para que llegara la estadidad. Esa crisis, papá Dios me la convirtió en una crisis de un huracán, en una crisis de terremoto, en una crisis de pandemia. Pero Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Y cada vez que se hacen leyes injustas para pisotear a los de abajo, pues entonces se están negando ahí todos los valores cristianos y todos los verdaderos valores religiosos. Cuento con tu apoyo. Que el Señor nos ilumine en este camino. Que Dios te bendiga a ti y a nuestro pueblo de Puerto Rico. Un gran jurado federal de puertorriqueños emitió una acusación de 27 cargos contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Y que Dios bendiga a nuestra querida patria, a Puerto Rico. Con la ayuda de Dios, no tengo la más mínima duda que las vamos a alcanzar. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a Puerto Rico. Mucha paz y prosperidad. Que Dios les bendiga. Cuenta conmigo y que Dios te bendiga. Con la ayuda de Dios y de todos los que habitamos en esta bendita isla, así será. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a nuestro Puerto Rico. Muchos feligreses de iglesias han tomado la decisión de dejar de pensar para que el pastor o el sacerdote piense por ellos, que es algo que yo no promuevo. No lo promuevo ahora como pastor ni lo promoví como profesor. Yo le di a mis estudiantes en el seminario teológico lecturas de autores ateos, de autores de otras religiones, porque la propia Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21 que examinemos todo y retengamos lo bueno, ¿no? La propia Biblia dice en Juan 7:51, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿No? Entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado, ¿no? A que sus ideas se evalúen, se examinen, ¿no? Pero hay muchos feligreses de muchas iglesias que lamentablemente han renunciado al trabajo, a ese trabajo de examinar, y siguen ciegamente lo que el líder religioso o el líder político les dice. Este es el elemento del fanatismo. El fanatismo es ceguera. Yo no quiero que la gente defienda lo que yo digo porque Julio lo dijo, porque el pastor Julio lo dijo, no. Eso no es un verdadero apoyo. Yo quiero que la gente defienda lo que yo digo con argumentos, con razones, ¿no? Que puedan justificarlo de una manera documentada, de una manera lógica, de una manera que apele a las necesidades y el sufrimiento de la gente. Eso es lo que yo quiero. Fíjate que hay una confusión que precisamente me alegra mucho encontrarme contigo acá, porque hay una gran confusión en el pueblo que piensa que el movimiento Victoria Ciudadana es un movimiento ateo. O sea, que es un movimiento antirreligioso, más que ateo, ¿verdad? Y yo he visto tanta gente religiosa en este movimiento, y yo creo que tú tienes una experiencia rica en eso, ¿no? Nosotros somos un movimiento laico. La palabra laico viene de laos, en griego, que significa pueblo, la gente. O sea, que somos un movimiento que recibe a todos, que cree no que los religiosos o que la iglesia no tengamos una voz en problemas que nos afectan a todos, sino en que el Estado debe ser imparcial en temas de creencias religiosas para poder garantizarle a todos los ciudadanos el mismo trato ante la ley y el mismo acceso al gobierno. Porque es un movimiento que aspira a gobernar para todo el pueblo, no para un solo sector. Pero a la vez yo he aclarado que muchas veces en las manifestaciones yo he citado la Biblia, pero no para imponer una teocracia, porque nuestro movimiento no basa sus principios en la Biblia, ¿no? Nuestro movimiento es para todos. La he citado en las manifestaciones para llevarle el mensaje a un pueblo mayoritariamente religioso de que no hay que renunciar a la fe, no hay que renunciar para defender que la salud es un derecho y no un negocio, para defender que la deuda se audite, porque por ejemplo en el Salmo 69, verso 4, David hace una pregunta: ¿acaso he de pagar lo que nos robé?
Y el bipartidismo ha hecho que esa pregunta sea la pregunta de los bisnietos de aquí a 30 años, a los que se les pasó la deuda, con tal de encubrir a los que en verdad desfalcaron al país por millones de dólares. Pero hay mucha gente confundida sobre cuál es la misión de la Iglesia dentro del Estado. Yo creo que nosotros superamos eso hace siglos y todavía hay gente insistiendo en esa práctica, ¿verdad? De poner a la visión que se tiene de Dios a gobernar a través de ellos. Y me parece que eso se superó hace rato. Yo creo que para que un Estado, un gobierno pueda responder a todas las ideas religiosas, porque no es una, son muchas, ¿verdad? Pues no puede ser de una sola tendencia. No sé cómo lo ves, Julio. Yo por lo menos en eso, yo estuve varios años en un seminario, ¿verdad? Y además estuve dirigiendo la Juventud Católica cuando eran 25.000 miembros, allá para los años 72, 73. Fui el presidente nacional de la Juventud Católica. Y hay muchos conceptos que ahora uno ve más claro que en esa época, ¿verdad? Y definitivamente que es preocupante que un concepto religioso, mira, el caso de los talibanes es un concepto religioso, pues lo ponen a gobernar, ¿verdad? Y entonces por ese roto se van un montón de derechos, como los derechos de la mujer, los derechos de las comunidades LGBT, los derechos de la niñez. O sea, que imponer un concepto religioso no es una idea de avanzada. Claro que no, y un principio que todos debemos defender es un principio básico, constitucional, pero también indispensable para toda convivencia social, es que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si se va a imponer un grupo religioso sobre otro, pues no es operativo que todos somos iguales ante la ley. Y ese principio deberíamos defenderlo todos los religiosos, porque es el mismo que vamos a invocar si llegáramos a ser la minoría que fuimos en el pasado y experimentáramos algún tipo de persecución, ¿no? Cuando hubo persecución contra el cristianismo se invocó ese principio. Y los primeros en defender la separación de iglesia y Estado, según dice en Historia Constitucional de Puerto Rico de José Trías Monge, fueron los pastores evangélicos, en una época en que se encontraban en minoría. ¿Por qué defenderlo en aquella época y no defenderlo ahora, ¿no? Claro, hay unos principios universales que no son exclusivos de las religiones, ¿no? Yo cito la Biblia desde mi perspectiva cristiana, evangélica, pentecostal, pero la idea, por ejemplo, de que la quimioterapia de un niño tenga que depender del cálculo de ganancias de los dueños de una aseguradora para decidir si le van a aprobar el tratamiento, si lo van a dejar morir para comprarse otro yate más, no es armonizable ni con las enseñanzas de Jesucristo, ni con las de Buda, ni con las de Confucio, ni con las de Jean-Paul Sartre, que era humanista teísta, y en su tratado titulado El existencialismo es un humanismo, dijo que en todo lo que hagamos pensemos qué sucedería si todos los demás hicieran lo mismo. Entonces ese principio de ponernos en el lugar de otros, de no hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que Confucio también enseñó, ese principio de Mateo 7:12, la regla de oro, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas también vosotros con ellos, tratar a otros como quieres ser tratado. Sí debes regir en un plan de gobierno, ¿no? Porque es un principio universal que trasciende los dogmas religiosos, ¿no? Entonces eso sí lo debemos nosotros defender, y eso es justamente lo opuesto de lo que está pasando en Puerto Rico.